And to think they said we never made anything better than this. Buenas tardes. Durante este vídeo veremos la fabricación, funcionamiento, utilización y ventajas y desventajas de usar la fibra óptica en nuestras redes de ordenadores. We didn't read it in a big book, didn't read it in a big book, big book. And now we're giving you the look. La canalización de la luz infrarroja por una fibra óptica permite transmitir simultáneamente mucha más información que mediante una corriente de electrones en un cable conductor. Una fibra óptica está formada por dos capas concéntricas de vidrio de sílice. La exterior tiene un índice de refracción menor que la primera. En la transmisión se utilizan señales digitales, unos y ceros, generadas mediante el encendido o no de una fuente de luz de acuerdo con un código preestablecido. Primero, un codificador convierte la información en impulsos eléctricos, que el transmisor convierte a su vez en señales luminosas emitidas por un diodo fotoemisor o un diodo semiconductor láser. Para que los haces de luz no escapen de la fibra de vidrio, el índice de refracción de la capa externa es menor que el de la interna. Así, se produce una reflexión total que devuelve el rayo al eje de la fibra. En el punto de llegada, un receptor transforma de nuevo las señales luminosas en impulsos eléctricos. La fibra óptica ha abierto nuevas perspectivas en la medicina y en las comunicaciones, ya que las redes construidas con ellas transmiten a la vez miles y miles de canales de información distintos. La creación de fibras ópticas empieza con largos tubos de vidrio que primero se desenvuelven y luego se sumergen en un baño corrosivo de ácido fluorhídrico para eliminar residuos aceitosos. Enseguida, los tubos se insertan en el extremo de un torno. A medida que los tubos giran, se calientan con una llama de hidrógeno y oxígeno, y a su temperatura máxima de 2000 grados centígrados. Cuando el vidrio se pone blanco, los dos tubos se fusionan. Entonces se pone un nuevo tubo más largo en otro torno. Mientras el tubo gira, se inyecta una mezcla de gases químicos, mientras un quemador transversal calienta el conjunto. La mezcla de gases contiene formas líquidas de silicona y germanio. Al calentarse los gases, sufren una reacción química que deja un polvillo blanco en el interior del tubo de vidrio. El calor funde el polvillo, formando lo que se convertirá en el núcleo de la fibra óptica. El tubo de vidrio será la cubierta de la fibra. Cuando hay suficiente polvillo fundido, se aumenta el calor hasta que termina por convertirse en vidrio. Luego, se calienta todo el conjunto con el fin de que se ablande el vidrio exterior y el nuevo vidrio creado en el interior. El intenso calor hará que el tubo colapse sobre sí mismo para formar una vara sólida. Así se logra la estructura interna de la fibra óptica, pero aún es una vara grande y voluminosa denominada vara preformada, por lo que el paso siguiente es adelgazarla. Primero, se separa la parte preformada de la parte no colapsada del tubo de vidrio. Luego, se pone verticalmente en la torre de fraccionamiento que procederá a darle la forma final. El horno de la torre de fraccionamiento calienta un extremo de la vara preformada a 2000 grados centígrados. El vidrio se ablanda y la gravedad colabora empujando el vidrio hacia abajo como miel cayendo de una cucharada. Enseguida, usando una lágrima de vidrio como peso, se estira el vidrio blando, hasta que se forma una fibra de vidrio delgada.
Una serie de poleas miden la tensión de la fibra mientras se está estirando. Un monitor especial asegura que la fibra tenga exactamente el diámetro correcto, 125 micrómetros. La fibra pasa a través de lámparas ultravioleta que forman una capa acrílica para proteger del polvo y otros contaminantes. Por último, la fibra se enrolla en un carrete y luego se despacha a los clientes o se pone en un cable. Consta de 2 capas de distinta densidad y, por tanto, de distinto índice de refracción. La luz se transmite por el interior sin posibilidad de escaparse, reflejándose continuamente. Hay 2 tipos de fibra, multimodo y monomodo. La fibra multimodo permite la refracción del haz de luz por muchos caminos posibles, es decir, muchos modos de luz. Sin embargo, soporta menos distancia. La fibra monomodo admite un único modo o camino para la luz, permite mayores distancias. A modo de resumen, podemos ver en la siguiente tabla que la fibra multimodo puede tener varias configuraciones dependiendo del diámetro del núcleo, de 50, 62,5, 85 y 100 micrómetros. Por otra parte, las fibras monomodo tienen un diámetro del núcleo de 9 micrómetros. En el sistema ISO, la clasificación de fibras multimodo según su ancho de banda es la siguiente. Los tipos OM1 y OM2 soportan hasta 1 gigabit por segundo usando LEDs como emisor. El tipo OM3 soporta hasta 10 gigabits por segundo en una distancia de 300 metros usando láseres como emisor. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias de hasta 400 kilómetros mediante un láser de alta intensidad y transmitir elevadas tasas de información del orden de decenas de gigabits por segundo. Ya sea multimodo o monomodo, podemos encontrar diversos tipos de conectores para los latiguillos de fibra óptica. Puede ser el mismo tipo de conector en los 2 extremos o un tipo diferente en cada extremo. En la imagen podemos ver cada uno de los tipos de conectores que existen. Actualmente se está utilizando mayoritariamente el tipo LC. En el proceso de instalación de las fibras, estas terminan en una bandeja llamada LIU, Laser Interface Unit. Desde esta bandeja distribuimos la señal a nuestros switches o hacia otros lugares de nuestra red. Si lo que pretendemos es dar señal a nuestra red, debemos inyectar la señal que transportan las fibras en nuestros switches. Para inyectar la señal luminosa en el switch, debemos usar un accesorio llamado SFP. El SFP es un conversor de señales luminosas en eléctricas reconocibles por el switch. Los switches tienen algunos puertos donde podemos insertar uno de estos componentes. En algunos casos, no podremos disponer de un switch para instalar en alguna ubicación, o bien tan solo tendremos que prestar un servicio específico y no nos resultará rentable instalar un switch. Por ello, tenemos la posibilidad de instalar un conversor o transceiver de señales luminosas en eléctricas. Instalar un conversor es una opción, aunque lo recomendable es instalar un switch, ya que este último es gestionable, es decir, podemos configurar VLANs, ver estado de los puertos, etc., mientras que el transceiver no lo permite.